¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Vamos a continuar con el estudio financiero, particularmente la elaboración del flujo de caja. Esta es la parte 3 de la resolución del ejercicio que en un video anterior veníamos solucionando. Vamos a continuar entonces ahora con la estimación de los gastos no desembolsables, es decir, de aquellos gastos que no representan una salida real de flujo de efectivo, pero que tienen efectos fiscales importantes que hay que tomar en cuenta. Sí, entonces vamos a calcular la depreciación de los activos físicos y desde luego también vamos a calcular la depreciación, la amortización de los activos intangibles y el valor de ese hecho. Entonces ahora calculemos estos gastos no desembolsables. El ejercicio señala que la legislación vigente permite depreciar las obras físicas en 20 años y las máquinas en 10 años. Entonces si nosotros aplicamos el método de línea recta para poder depreciar estos activos, tendríamos que dividir el valor de los activos entre el número de años que la legislación nos permite depreciar. Tenemos que la obra física inicial asciende a 60 millones, la cual en 20 años se va a ir depreciando, es decir, que vamos a tener una depreciación anual de 3 millones de pesos de obra física. También tenemos el caso de la maquinaria, que tiene un importe de 48 millones. De esta maquinaria hay que señalar que 10 millones deben de reemplazarse cada 8 años, ya que corresponde a una máquina cuya vida útil es menor al resto. Y por lo tanto, de este monto nos quedará, si restamos los 48 millones al costo de esta máquina de 10 millones, nos quedará 38 millones de pesos, la cual se deprecia durante los 10 años siguientes en 3.800.000 pesos anuales. Esta es la depreciación de la maquinaria inicial. Le vamos a poner el inciso A para distinguirla de la otra que se deprecia y que se tiene que reemplazar en el año 8. Ok, la maquinaria que vale 10 millones de pesos y que debe reemplazarse en el año 8, su depreciación va a ser la siguiente: 10 millones, que es lo que vale la máquina, entre el número de años que nos permite depreciar la ley, que son 10 años, nos va a dar una depreciación anual de 1 millón de pesos. No obstante, en el año 8 tendríamos que darla de baja, con lo cual quedarían pendientes 2 años por depreciar, que ese sería, digamos, su valor contable o su valor residual si quisiéramos venderlo. Lo podríamos hacer por lo menos en 2 millones de pesos. Por su parte, las obras adicionales necesarias para incrementar la producción en el año sexto ascienden a 12 millones y de 8 millones en maquinaria. Ahora bien, si nosotros depreciamos la maquinaria adicional que se requiere, la cual tiene un importe de 8 millones, bueno, la ley nos permite depreciarla en 10 años, es decir, que se va a estar depreciando en 800.000 pesos anuales. Por su parte, las obras físicas de ampliación tienen un importe de 12 millones que durante el transcurso de 20 años se van a depreciar a una tasa de 600.000 pesos anuales. Si nosotros sintetizamos la información anterior en este cuadro, que nos habla de gastos no desembolsables, bueno, tendríamos lo referente a la obra física, que, bueno, la información está en miles, se estaría depreciando anualmente en 3.000 miles de pesos. La obra física de ampliación en 600 a partir del sexto año. Igual pasa con la maquinaria inicial, 3.800 miles de pesos. La maquinaria inicial B, que es la que reemplazamos en el año 8, en 1 millón. Y bueno, la maquinaria que vamos a usar para reemplazarla a partir de en el año 9 y en el año 10 se va a estar depreciando 1 millón de pesos anuales. Finalmente, la maquinaria de ampliación, cuando aumenta la capacidad de producción de la empresa o del proyecto, se va a estar depreciando en 800 miles de pesos. Y aquí tenemos finalmente la depreciación total tan solo de los activos fijos. Habría que estimar todavía los activos intangibles. Sí, estos importes aquí lo estamos poniendo con positivo, pero bueno, se van a restar
cuando nosotros calculemos la utilidad operativa, ya que de esta manera se reduce también los impuestos. Y después los vamos a sumar, ya que no representan en realidad flujos de salida. Y de esta manera lo vamos a sumar a la utilidad neta. Entonces, de aquí hacemos estas precisiones. Primero se restan para sacarle el beneficio fiscal y después se vuelven a sumar, ya que no representan salidas de dinero. Tenemos entonces dentro de los gastos no desembolsables la amortización, que es uno más de los gastos no desembolsables. La amortización de los activos intangibles se amortizan de acuerdo al ejercicio en 5 años. Estos vienen representados por los gastos de puesta en marcha, cuyo valor es de 2 millones. Estos 2 millones los dividimos entre los 5 años, que es lo que nos permite depreciar la ley, y tendríamos un importe de 400,000 pesos anuales. Observe que en este caso sí estamos incluyendo el costo del estudio, ya que para fines fiscales nos sirve para deducir impuestos, no así para tomar la decisión del proyecto, que es diferente. Entonces tendríamos la amortización de estos activos intangibles. En este cuadro resumen, las cifras están en miles de pesos. Tendríamos del año 1 al año 5, 400 miles de pesos, es decir, 400,000 pesos. Siguiendo con el tema de los gastos no desembolsables, no solamente incluyen la depreciación de activos físicos, la amortización de activos intangibles, sino también este valor de desecho o el valor remanente que tendría el proyecto en el último año. De acuerdo a lo que se estaba señalando, la maquinaria se cambia al año 8 y tiene un valor remanente de 2 millones, por lo que en el año 8 el valor en libros o contables de esta máquina sería al menos de 2 millones. Se podría vender más, con lo cual tendríamos una utilidad positiva, o vender por debajo de su valor contable, en cuyo caso tendríamos una pérdida. Entonces, el valor en libros, como ya se señaló, es otro gasto no desembolsable que hay que tenerlo en cuenta. Este valor tiene un beneficio fiscal porque reduce la utilidad y por lo tanto el monto a pagar de impuestos. Como no es un desembolso que se refleja en el flujo de caja, este valor también se suma a la utilidad después de impuestos, es decir, se suma a la utilidad neta. Esta venta del activo podría ser al menos de 2 millones, aunque su valor de mercado podría ser mayor. Supongamos que se venden 2.5 millones, en cuyo caso tendríamos una utilidad de esa venta y se anotaría como un ingreso en venta de activo, ¿no? En el rubro de los ingresos. Entonces tenemos los costos totales desembolsables, que van a ser la depreciación de 707,800 miles de pesos para los primeros 4 años. Después hay un ajuste para los primeros 5 años, hay un ajuste en el año 6 que se considera. Y la amortización de los activos intangibles durante los primeros 5 años, y anotamos el valor en libros. El valor en libros tiene un valor, la máquina que se da de baja, de 2 millones, puesto que todavía le quedan 2 años por depreciarse, entonces se podría vender en al menos 2 millones. Estos se van a anotar primero como resta para reducir la utilidad operativa y después como suma para agregárselo a la utilidad neta, ya que no representan, como señalé, flujos de salida reales. Entonces tendríamos los ingresos de nuestro proyecto, que son derivados de las ventas, pero también de la venta de activos que damos de baja, como es el valor en libros de esta máquina, menos los costos totales desembolsables, que incluyen variables, fijos, gastos de administración y de ventas, comisiones de ventas principalmente. Y de aquí tendremos la utilidad antes de impuesto, la utilidad bruta. Entonces, estos costos totales desembolsables le vamos también a sumar los gastos no desembolsables para reducir la utilidad bruta y con ello reducir el monto de impuestos a pagar. Sin embargo, en los gastos no desembolsables, a no ser un flujo de salida real, los volvemos a sumar cuando sacamos la utilidad neta. A esto se le llama ajustes por gastos no desembolsables. Entonces, primero se restan para sacar el beneficio fiscal y después se suman.
Tenemos también los impuestos. Bueno, los impuestos, para calcular los impuestos a pagar se debe considerar la ley la ley fiscal sobre las utilidades, de acuerdo al ejercicio del 15% de las utilidades. Entonces tenemos que las utilidades antes de impuestos surgen de, primero, los ingresos, entre los cuales están venta del activo, venta del activo que se da de baja, más los ingresos de la venta de bienes y servicios, menos los costos totales desembolsables, que son todos los que están en rojo, menos los gastos de depreciación, los gastos de amortización y el valor en libro, que son los gastos no desembolsables. Y de ahí nos da la utilidad antes de impuestos. Sobre ese monto tendremos que multiplicarlo por 0.15, que es la tasa impositiva. Entonces, aquí hemos agrupado la información anterior y podemos ver cuál es la utilidad antes de impuesto, la utilidad bruta. Si nosotros a estos importes lo multiplicamos por 0.15, vamos a tener el monto de los impuestos. Por ejemplo, para el primer año tendríamos 0.15 por 10.500 miles de pesos, porque las cifras están en miles. Entonces tendríamos a pagar 1.575 miles de pesos, que anotaríamos en el año correspondiente, en el año 1, y con signo negativo porque es una salida, es un egreso. Y así sucesivamente para los siguientes años. En caso de que tuviéramos una pérdida en la utilidad bruta, bueno, en este caso Hacienda nos devolvería impuestos y en lugar de restarse se sumaría. Pero en este caso tenemos utilidades en todos los años, por lo que hay que pagar impuestos. Entonces la utilidad bruta menos el impuesto nos va a dar la utilidad neta, la cual obtenemos de la siguiente forma. Esta es la utilidad después de impuestos o llamada utilidad neta. Sí, a este importe habría que sumarle entonces los gastos no desembolsables por los llamados ajustes que hacemos. Entonces, bueno, tenemos el flujo neto de caja que corresponde a los saldos que quedan después de restar todos los egresos, a los ingresos. Y tendríamos lo siguiente: los ingresos que se desprenden de las ventas que hacemos de bienes y servicios que produce el proyecto, los ingresos por la venta de algún activo, menos los costos totales desembolsables, menos los gastos no desembolsables, nos da la utilidad bruta. A eso le restamos los impuestos y nos da la utilidad neta. Después le sumamos los gastos no desembolsables, es decir, los ajustes, le restamos la inversión inicial, que son los egresos no afectos a impuestos, es decir, los que no están grabados con impuestos, como por ejemplo las inversiones iniciales en activos físicos, activos intangibles y capital de trabajo. Y finalmente, en el último año le tendríamos que sumar el valor de desecho, es decir, los beneficios no afectos a impuestos. Y de allí obtendríamos finalmente el flujo de caja. Entonces casi ya tenemos el flujo de caja. Nos falta estimar ese valor de desecho. Tendríamos este flujo de caja como se muestra en pantalla, y para el último año tendríamos que considerar, bueno, cuál es el ingreso que podríamos obtener en el supuesto de que vendiéramos el proyecto, lo traspasáramos, ¿no? ¿Cuáles serían esos beneficios futuros que obtendríamos en el año 11, en el año 12 y así sucesivamente? Entonces tendremos que estimar el valor de desecho en el año 10. Vamos a hacerlo. En este caso, el valor de desecho del proyecto se calcula como el flujo neto del último año de evaluación menos la depreciación dividida entre la tasa mínima de rentabilidad exigida al capital, que es del 12%. En este caso vamos a aplicar el método económico para su estimación, el cual nos dice que es el flujo neto del año K, del último año, menos la depreciación de ese año, y esto lo vamos a dividir entre el costo del capital, que de acuerdo al ejercicio, sí, nos da una cifra, me parece que del 12%, sí, efectivamente del 12%. Sustituyendo estos valores, tenemos que el flujo de caja del último año es de 25.894 miles de pesos, menos la depreciación de ese año, que es de 9.200, y esto lo vamos a dividir entre el costo de capital, que es del 12%, dándonos un valor de desecho o remanente de 139.117. Este es el importe que recuperaría el inversionista si vendiera los activos y desde luego también los recursos del capital de trabajo, porque forman parte del patrimonio del inversor.
Tendríamos entonces este cuadro en donde al calcular el valor de desecho tendríamos que colocarlo en el último año en este rubro y tendríamos que hacer el ajuste de flujo de caja, ya que forma parte del patrimonio del inversionista. Entonces tenemos la utilidad neta, los ajustes por gastos no desembolsables, las inversiones iniciales. Aquí anotamos las inversiones iniciales en activos físicos e intangibles. Aquí anotamos las inversiones en capital de trabajo, las inversiones de reemplazo, en su caso, las inversiones de ampliación. Y bueno, lo único que nos falta colocar en esta tabla del flujo de caja es el valor de desecho. Ya señalábamos, el flujo de caja por el método económico es de 139.116.7, que en números redondos nos queda en 139.117. Entonces, este sería el flujo de caja para este proyecto. Estas cifras están en miles y bueno, ya tendríamos la materia prima para realizar la evaluación del proyecto. Esto sería lo más importante para poder después realizar la evaluación del proyecto. Espero que este video te haya sido de utilidad y si te gustó, te invito a seguirme en mi canal de YouTube, en donde podrás encontrar más videos educativos.